Buenas noches a todos. Les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Nos da mucho gusto saludarles y les informamos que nuestra revista tiene una cobertura mucho más amplia. Ahora, con el tiempo, ha tenido también una mucho mejor calidad. Está siendo visualizada en varios países. Y como tú sabes, somos un grupo de arquitectas que trabajamos en forma altruista, generando una revista con gran calidad. Eh, Nosotros somos, la bienvenida te la doy en nombre de nuestra presidenta, que es la arquitecta Laura Aranda, que es nuestra jefa editora. Nuestra coordinadora editorial es la arquitecta Mariela García, perdón. Nuestra coordinadora de revisión es la arquitecta Pilar Prieto Antón. Y nuestras coordinadoras de diseño son la arquitecta Edith Salinas, la arquitecta Fátima Bravo, la arquitecta Natalia Patlán, la arquitecta Dalma Ramírez, la arquitecta Fernanda Ramírez y la arquitecta Andrea Ordóñez. Mil gracias por acompañarnos y si me permiten le paso la palabra a la arquitecta Fátima Bravo. Muchas gracias, ingeniera arquitecta Dulce. Ahora voy a compartir mi pantalla para mostrarles el número 6 de la revista MAU, que es el último número que hemos publicado. Bueno, el número 6 salió en junio de 2021 y dentro de este número tenemos, bueno, inicialmente nuestra carta editorial, donde está el comité editorial que acaba de presentar la directora de la revista, la ingeniera arquitecta Dulce. Tenemos en una primera instancia, en la sección de Hablando de Género, el artículo Reconocernos en la historia y los desafíos de la autora María Guadalupe Cortés Altamirano. También tenemos en la bitácora de viaje a nuestra ponente, la maestra Marcela García Loza, con el artículo La revelación de fragmentos literarios en Copenhague, que también está traducida al inglés. Tenemos la reseña de Blanca Aurora Hernández Quirós y de Marta Pérez Contreras, Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Asimismo, el artículo de Carolina Toro Pérez, Origen, Destino, Elementos para el análisis de las movilidades de mujeres. En sustentabilidad, el artículo de Mercado, Sensibles al agua. De Olivia Morales Urbina, el artículo El Renacimiento Arquitectónico Humanista para las Unidades de Atención Médica y Hospitalaria, así como el artículo de Nadia María Rodríguez Fernández, Reflexión en tiempos de pandemia, las condiciones de habitabilidad en el encierro promovidas por las mejores empresas desarrolladas en México. En la sección de Mujeres en el Territorio contamos con esta reseña de Dalma Ramírez Palacios sobre Marta Isabel Patti Ruiz Corzo, que es una activista ambiental mexicana. La reseña de María Guadalupe Sandoval Rodríguez, Extraviamos la arquitectura vernácula del norte de Coahuila. La reseña de las mujeres organizadas de la Facultad de Arquitectura, Origen y resistencia de las mujeres organizadas de la Facultad de Arquitectura, MOFA. En la sección de moda, el artículo de Isis Guerrero Aguilar, Moda y Arquitectura de Construcción y Simbiosis. También contamos con la reseña del libro de Lea Patricia López Araiza Hernández, Fractalidad en el análisis de los espacios impermeables urbanos que impactan la recarga del acuífero, el caso de la región de San Martín Texmelucan, Puebla y Tepetitlán de Lardizabal Tlaxcala. Y la entrevista a la maestra Susana Miranda Ruiz, expresidenta del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. La reseña de nuestro 7º Congreso Nacional, 3º Internacional y 1º Virtual, AMAU 2021, Justicia Espacial, Sostenibilidad y Género, realizado por nuestra presidenta Laura Olivia Aranda Cortés. Las noticias principales de nuestra asociación, la sección de normatividad, como en cada número, y finalmente los agradecimientos a todas y cada una de nuestras autoras en este número. Ahora bien, pasamos a la presentación, a lo que nos reúne en esta ocasión, la presentación de nuestra ponente, la maestra Marcela García, quien es arquitecta por la Universidad de Guadalajara, con especialidad en Pensamiento Estratégico Urbano por el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano, CIDEU.
Cursó la maestría en estudios urbanos en 6 universidades de Bruselas, Viena, Copenhague y Madrid. Ha trabajado como consultora en el área de planeación urbana y participado, entre otras cosas, en desarrollo de proyectos de internacionalización, activación de espacios públicos, participación ciudadana y transferencia de conocimiento urbano. Además, actualmente es docente de arquitectura en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, maestra Marcela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Lau, Dulce, Fátima, Gaby. Qué gusto estar aquí. Hace ratito me preguntaban, bueno, ¿y por qué haces todo esto? ¿Por qué? Y les digo, no, para mí es un gusto tremendo y me da mucha alegría, de verdad que vengo con mucha alegría. Confieso que estoy como un poquito nerviosa, cosa que casi no me pasa, pero no sé, hoy sí me siento un poquito nerviosa. Pero bueno, ¿les puedo compartir pantalla? Claro que sí. ¿Ahí se ve mi pantalla? Sí, la vemos perfecto. Va, buenísimo. Bueno, la presentación que tengo preparada para hoy realmente es muy corta. Ahorita les contaré cuál es la idea que tengo como en mente. Primero, pues darles las gracias por la invitación. De verdad que me llena así de alegría saber que hay un grupo que se llama Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, porque tiene todo el sentido tener esta asociación y creo que es una urgencia el poder promover un poquito más las actividades que también desde la asociación se van gestando, ¿no? Esta es una imagen que yo normalmente se la pongo a mis alumnos el primer día de clases y es que venimos a pasarla bien y no es venimos a pasarla bien en ese caso en las clases o en este caso en esta hora que vamos a compartir, sino que venimos a pasarla bien en la vida y creo que es como parte de la filosofía que yo tengo como arquitecta y urbanista, ¿no? De qué manera podemos mejorar la calidad de vida de todos los que habitamos en la ciudad, que de por sí ya es caótica. Entonces, bueno, este es el flyer de la charla de hoy. Primero, una disculpa súper grande por no haber o por haber reprogramado esta conferencia que estaba agendada para la semana pasada, pero bueno, ya aquí estoy y acá en vez de invitan a la conferencia, yo le acabo de cambiar por invitan al conversatorio, que ahorita les platicaré un poco cómo está la dinámica que visualizo. También creo que, bueno, el tema es habitar la ciudad, miradas desde un enfoque de género. Y creo que atendiendo al tema y haciéndole pues como toda esta justicia y realmente aplicando lo poco o mucho que yo diré aquí, es que pensé en este diálogo, ¿no? O sea, atendiendo a estos valores femeninos, voy a decirlo, de crear comunidad y de tener un diálogo, porque creo que yo no tengo o sea, no vengo yo a enseñarles algo, sino que vengo a poner ahí como semillitas que esperemos que puedan germinar en algo a lo que se le pueda dar continuidad, ¿no? Que es un diálogo. Entonces, bueno, en estos días empecé a asistir a un curso de filosofía que me ha venido como que me hace ruido en la mente, ¿no? Que trata, entre otras cosas, sobre la vulnerabilidad, que habla sobre el diálogo, sobre la esperanza, sobre el dolor, temas pues como muy, muy densos. Y a partir de esto, pues empecé a leer algunos libros. Este es un libro que de hecho compró mi novio y un día se lo trajo y lo vi, antier, y que me gustaría leerlo brevemente porque creo que esto fue lo que me dio como pauta o me animó a hacer este espacio, un espacio de diálogo y de preguntas, que creo que es uno de los objetivos que me gustaría tener con esta hora, inaugurar preguntas. ¿Y por qué inaugurar? Bueno, lo voy a leer. Y empieza así: el laberinto invisible. Siempre me ha impresionado imaginarme al primer hombre que avanzó hacia el fondo de la cueva para dibujar un signo a través del cual quería preguntar por algo que no tenía respuesta.
Desde esta perspectiva, quizá podamos hallar una alternativa a alguna de las definiciones de hombre que se han dado a lo largo de la historia de la cultura, si partimos de la base de que la verdadera ruptura ontológica se produce en el momento en el que el hombre se hace preguntas sin respuesta. Ahí me voy a saltar un poquito. Bueno, habla algo muy interesante de las pinturas rupestres y de cómo, voy a leer un poco más, de cómo las pinturas rupestres debieron de significar el intento de plantear estos interrogantes. O sea, imagínense la primera persona que estaba en la cueva y que dijo, híjole, tengo una pregunta, ¿cómo empiezo a tratar de encontrar una respuesta, ¿no? O sea, ¿cómo salimos como de esa zona de oscuridad? ¿Cómo le echamos la lámpara para poder empezar a ver? Y bueno, ya me voy hasta la última frase que dice, es como si la humanidad hubiera tejido una tela imperceptible, como si hubiéramos caminado a través de senderos que construían un laberinto invisible en el que se desgranaba esa repetición incesante de preguntas, las cuales, aunque a veces pudieran responderse, inauguraban con cada una de sus respuestas nuevos interrogantes y nuevas incógnitas. Entonces, esto es un poco a lo que cuando lo leí, como que le encontré así el sentido a esta onda de preguntarse. Es algo que también lo trato de aplicar mucho en clase y es decir, yo no sé nada y yo no vengo a enseñar algo, sino que son cosas que yo pongo así sobre la mesa. En este caso son ideas o son preguntas que yo tengo que si nos va bien, pues encontraremos alguna respuesta, o si nos va aún mejor, pues nuevas preguntas irán surgiendo a partir de estas que yo plantearé, ¿no? O que por ahí voy a como que esbozar. Entonces, ¿por qué decidí? Bueno, también antes de empezar me gustaría mostrarles este programa que a mí me ha vuelto como loquita en las clases, loquita para bien, en el sentido en que es muy, muy dinámico y que me permite escribir, borrar, añadir lo que yo quiera. Y por acá puse un espacio como muy especial para este conversatorio en el que iré apuntando comentarios, preguntas o todas estas ideas que nos permitan también pues continuar el diálogo en futuras sesiones. Y también pues que quede como parte de las memorias, ¿no? Sí, creo que siempre es muy padre que quede algo como escrito, algo gráfico, algo que se pueda también seguir compartiendo. Aún si vamos a tener este video grabado. Entonces, bueno, el tema a través de la charla, Habitar la ciudad, miradas desde un enfoque de género. ¿Por qué? Bueno, primero porque cuando yo empecé a estudiar la carrera, me di cuenta de que no tenía referencias de mujeres, que todos los autores de cualquier libro que a nosotros nos pusieran en la universidad, pues eran hombres, y que los fundadores de la gran escuela de arquitectura, pues todos eran hombres, y esto pues como que me empezó a llamar la atención, pero no fue hasta sino años después que me di cuenta que esto sí era una pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué no hay referencias de mujeres? ¿Por qué en la bibliografía nunca se refieren a mujeres? Al menos en el mundo de la arquitectura y del urbanismo, y me atrevo a decir también en la literatura. También por el trato con los profesores y también el trato en el mundo laboral, y serán experiencias que me encantaría escuchar también de ustedes, cómo fue su experiencia para empezar a hablar de la mujer, o sea, y por qué la Asociación de Mujeres Urbanistas y Arquitectas. Digo, porque ahorita yo no sé si hay hombres conectados por ahí, lo dudo mucho. Entonces, esto creo que dice mucho, ¿no? Entonces, bueno, a partir de todo este trato con mis profesores hombres y en el mundo laboral de convivir con los jefes, que todos mis jefes han sido hombres, me he dado cuenta de muchas
no diría, bueno, sí, por una parte desigualdades, pero también como fenómenos muy interesantes y fenómenos que me empecé a cuestionar. Digo, aquí la lista podría seguir eternamente en cuanto a las frases y las actitudes y demás, pero también está la típica frase de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pues, o sea, ¿por qué detrás, no? Y sí, creo que es una como de las banderas de todo este sistema patriarcal. Y bueno, la otra cara de la moneda es tener esta como esperanza en la comunidad, ¿no? Y esperanza en el diálogo, que es algo que vivo mucho, sobre todo bueno, en la práctica de la vida cotidiana, cuando me encuentro con otras mujeres o cuando me reúno en grupos, sobre todo, sí, de mujeres o de grupos vulnerables, que más adelante hablaré de eso, y en mis experiencias sobre todo con las alumnas, de escuchar cómo viven la ciudad, cuáles son los miedos, cuáles son los anhelos, cuáles son los deseos, cómo visualizan la ciudad. El semestre pasado tuve la gran fortuna de dar clases en la licenciatura en urbanismo, también en el TEC de Monterrey, y era un grupo muy pequeño, eran 5 alumnos, 4 mujeres y un hombre, y fue una experiencia de mucho aprendizaje en los dos sentidos, y creo que ese aprendizaje se dio a partir del compartir estas experiencias de la vida cotidiana, incluso de cómo les había ido durante la pandemia, cómo vivían la ciudad antes, durante y tal vez ya podemos decir después de la pandemia en la supuesta regreso a la vida normal. Y bueno, creo que todo esto como que ha enriquecido ese discurso y esa inquietud por estudiar la ciudad con una perspectiva de género, ¿sí? Entonces, bueno, hablo no solo de las mujeres, sino también de los grupos vulnerables. Y para esto me gustaría solo leer rápidamente la definición de vulnerabilidad, que vulnerabilidad es el riesgo que una persona, sistema u objeto puede sufrir frente a peligros inminentes, sean ellos desastres naturales, desigualdades económicas, políticas, sociales o culturales. Y eso, si bien yo lo entendía en el discurso, creo que este libro, bueno, ya verán que yo hablo mucho de libros porque creo que son la herramienta pues es pura magia. Un libro es magia y un libro es un viaje, un libro es un mundo nuevo que te enseña mucho más que lo que puedes aprender, yo creo, en la universidad, y creo que es algo que lo comparto mucho con mis alumnos y desde el día 1 les digo, no esperen aprender mucho de mí, más bien esperen aprender de todo lo que leen. Y bueno, no sé si ustedes ya leyeron este libro de Virginia Woolf, Una habitación propia, y cuando yo lo leí hace 2 años, haz cuenta que pum, así me estalló todo porque dije, sí es cierto, o sea, hubo un momento en la historia donde las mujeres no tenían un espacio para hacer una actividad que a la mujer le gustara, ¿no? Que fuera más allá de cuidar o de atender al sistema familiar. Entonces, bueno, no les voy a contar mucho sobre el libro, pero básicamente trata de de Virginia y cómo ella demanda el tener una habitación propia para que ella pudiera escribir, ¿no? Así como en su tiempo los hombres tenían el espacio para irse a fumar un puro, pues porque ella no podía tener un espacio para ella, ¿no? Que yo creo que es como una de las grandes obras de cómo yo entiendo el feminismo. Y bueno, también como para aclarar conceptos sobre el tema que nos trae hoy, y haciendo pues como referencia al título, habitar significa vivir en cuanto que cada trazo, cada gesto, cada uso suscita formas en un espacio singular. Y formas me refiero también a formas de vida, ¿no? Diferentes formas de habitar. Me voy a ir yo moviendo, pero con toda confianza me pueden ir interrumpiendo si por ahí surgen
preguntas en redes o algo, de verdad, yo feliz de que me interrumpan y de que el diálogo vaya empezando. O sea, la puerta queda ahí completamente abierta. Bueno, como sabemos, yo creo que este discurso ya está como muy difundido y ahorita nada más como que lo voy a traer otra vez a la mesa. Pues como sabemos, las ciudades modernas, a partir de esta ruptura que hay entre la ciudad funcionalista y las ciudades modernas, pues han sido diseñadas y construidas por y para el hombre, ¿no? O sea, pensando en cómo opera el hombre y cómo responde a una dinámica productiva y capitalista. Y lo que hace esto es que limita el acceso de desarrollo económico y social de las mujeres, de la comunidad LGBT y pues de todos aquellos grupos vulnerables. Y esto nos ha llevado a nosotros, a nosotras, a nosotres, en el lenguaje inclusivo, a recurrir a ciertas tácticas y estrategias que por ahí este libro vale mucho la pena. Michel de Certeau fue un sociólogo francés que escribió este libro que se llama La invención de lo cotidiano, Artes de hacer. Y me gusta mucho cómo él hace la diferencia entre las tácticas, lo que es una táctica y lo que es una estrategia. Lo que es una estrategia se refiere más a todo aquello que está planeado y que está diseñado de una manera tal para que sea usado conforme a lo que el diseñador o el político establece, mientras que las tácticas son formas de operar, formas de actuar que surgen desde las resistencias. Y yo creo que uno de los ejemplos más como fáciles de entender para diferenciar estas dos palabras, que sí creo que todo está en el lenguaje, desde la concepción del lenguaje, si uno va vamos a poner que es un parque en una manzana y lo quieres atravesar. Normalmente, o sea, la estrategia sería darle toda la vuelta por donde está la banqueta, por donde todo este constructo social me dice que tú tienes que caminar por aquí, por el camino que está construido, y te vas a tardar tanto, ¿no? Mientras que la táctica para cruzar eso, si yo quiero llegar más rápido, pues me voy en diagonal y no uso el camino que fue establecido, ¿no? Creo que, no sé si me estoy dando a entender, pero y lástima que esta portada no lo muestra, pero la portada del libro en inglés sí lo muestra así, pero todas esas acciones o esas formas de operar o de vivir que tienen que ver con las resistencias. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso y me encantaría como escuchar sus experiencias. Digo, las mujeres yo creo que estamos llenas de tácticas para vivir en la ciudad, ¿no? O sea, que van desde... pues me voy por el lado donde sí hay luz, o que si veo que un hombre me está siguiendo de un lado, pues me cambio al otro lado de la acera, o que si, no sé, ahorita estoy pensando, yo a veces cargo con un cambio de zapatos, porque pues en el transporte público pues no me puedo subir con cierto tipo de zapatos y no puedo estar transitando la ciudad con cierto tipo de zapatos porque pues no, imposible, la ciudad no está diseñada para eso. Los horarios, por ejemplo, también del transporte público que obedecen pues a la agenda que podría tener un hombre en la esfera productiva, o incluso una mujer en la esfera productiva, pero ¿qué sucede con todas esas tareas domésticas, todas esas tareas de cuidado? Pues simplemente la planeación no responde a eso, ¿no? Y bueno, eso lo vamos a platicar un poquito más adelante. Y es a lo que iba con esto, de que estas desigualdades y esta falta de oportunidades de desarrollo social, económico, es visible en distintas experiencias urbanas. O sea, nuevamente me refiero a lo de movilidad, porque yo creo que desde la movilidad o la experiencia de moverse en la ciudad tiene un gran impacto en la calidad de vida de las mujeres. También la vivienda, o sea, la configuración o el diseño arquitectónico de la vivienda y también de todo ese entorno urbano, de los módulos de vivienda,
en el equipamiento, en los servicios, en el espacio público, todo el diseño del espacio público, de esos entornos alrededor del espacio público. En cuanto a la percepción de seguridad, es muy distinto qué tan segura o qué tan insegura me siento yo a lo que podría sentirse tal vez mi papá o un amigo o una amiga. O sea, ahí sí son cuestiones, yo creo que de género, digo también de edad y de como estigmas asociados a la ciudad, pero sí que tiene un componente muy, muy fuerte de género. En lo profesional también, en todos estos constructos sociales que hay de lo femenino y lo masculino. Y bueno, toda esta diferenciación de las experiencias urbanas, pues tiene un impacto en la calidad de vida de toda una sociedad, ¿no? O sea, de que todos empezamos a actuar como, pues adoptando ciertos roles, que ahorita lo vamos a ver, que funciona pues realmente en cualquier sistema, ¿no? Veía hace poco un video de una conferencia de Zaida, que yo soy fan de Zaida, donde decía, las mujeres han dejado mucho menos huellas que los hombres en la documentación histórica. Esta es una de las consecuencias más importantes de las actitudes culturales negativas hacia las mujeres. Si su historia se define como los hechos de los hombres se menosprecian sus acciones, la vida de las mujeres se hace ahistórica al vivir fuera del mundo de las empresas masculinas. En otras palabras, que no hemos figurado, y por eso es esta emoción como tan grande de estar aquí con mujeres y de que alcemos la voz, de que nos visibilicemos como, pues como grupo, o sea, como comunidad, como mujeres que tal vez sufrimos ciertas vulnerabilidades sin llegar a convertirse esto en una victimización. Bueno, y hablando de Zaida, la mayoría de lo que he preparado para hoy, y yo creo que un libro que me cambió también la vida, fue este libro, que aquí lo tengo también. Bueno, no se ve por el fondo, pero es y se los recomiendo mucho. Creo que es como una Biblia para las urbanistas, sobre todo. Se llama Urbanismo Feminista por una transformación radical de los espacios de vida. Y fue escrito por un colectivo que se llama Collectiu.6, catalán, y es una agrupación de arquitectas, urbanistas, sociólogas, politólogas, no solo en España, sino en Latinoamérica principalmente, y en algunos otros países europeos. Pero también creo que logra muy bien también transmitir esas situaciones, esas circunstancias y esas incluso hasta emociones latinoamericanas, es decir, no desde una perspectiva eurocentrista, sino realmente pues aterrizado a un contexto cultural que es completamente histórico, que es completamente distinto al europeo, ¿no? O sea, creo que sí surge desde unas raíces latinoamericanas y postcoloniales incluso. Entonces, bueno, entre otras cosas, esta imagen también o sea, ahora la veo, esta es una imagen de los años 50, típica publicidad estadounidense, donde la familia pues se muda a los suburbios, la mujer tiene todos los electrodomésticos que le facilitan la vida para el cuidado de su familia, y es como el gran ideal, ¿no? O sea, la mujer en la casa y está muy contenta haciendo sus labores de casa, y el hombre sale de los suburbios, sale a trabajar en carro y regresa, ¿no? Y todo o sea, esto traspolado a la planeación urbana y al hacer ciudad, pues precisamente responde a ese modelo de ciudad, pues hecho para el carro, ¿no? Y donde también la mujer pues se tiene que quedar en casa, y de pronto mujer significa o es sinónimo de lo doméstico, del adentro, y el hombre es sinónimo de lo productivo, de la afuera, de toda esta cuestión así como
ruda, como de guerra, como cosas que no están asociadas para nada a los cuidados. Y se empieza a hacer esta diferenciación entre lo femenino y lo masculino, y empezamos a tener como estos constructos sociales que nos llevan a tener ciertos roles en la sociedad. Entonces, bueno, por una parte la publicidad y la mujer objeto, por así decirlo, y también todas estas ideas que de pronto desde niños como que se van gestando, ¿no? Incluso aquí por eso lo puse lo femenino en rosa y lo masculino en azul, porque eso es como lo primero, ¿no? O sea, el niño asociado a ciertos colores y la niña a otros, y los juegos que tiene que jugar la niña son con muñecas y de cuidar la casa, y los hombres juegan con carritos y demás. Y digo, está bien si yo como mujer quiero jugar de niña con muñecas, pero que también se me dé la opción de lo otro, ¿no? Y al revés, digo, no, esto no es algo contra el hombre, sino que es algo de escucharnos, y de escucharnos todos los grupos vulnerables, no nada más mujeres y hombres. También en los deberes y en cómo usamos la ciudad y cómo usamos la casa. Y bueno, de aquí surge como esta primera pregunta de en qué otros ámbitos, que igual me gustaría platicar un poquito más adelante. Enfocado también pues al ámbito laboral, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra de los gráficos que me gustó mucho de este colectivo. Y aquí plantean de manera como muy esquemática la experiencia de la mujer en la ciudad. O sea, y el título dice, los espacios de la vida cotidiana desde la perspectiva de género. Entonces aquí el primero, bueno, es el hombre que tiene como este recorrido lineal al trabajo, a la esfera productiva y de regreso a la casa. En este segundo, que es un recorrido un poquito más largo, la mujer va de compras y luego tiene actividad propia y luego pues, va al trabajo, a la cuestión productiva. Y luego acá te encuentras con la mujer que tiene hijos y ya empieza a hacerse ahí como todo una maraña de actividades que implican el usar la ciudad, ¿no? Entonces, pues la mujer tiene actividades de cuidado, que son ir a recoger a los niños, que es ir a cuidar a la mamá, que es tener la casa limpia, lavar la ropa, etcétera, que son las actividades propias, las actividades de compra y encima pues todo este trabajo remunerado, ¿no? Entonces se vuelve así como una cantidad de actividades que pues que crean o que dan pie como a esta complejidad, ¿no? Y creo que es lo que también nos hace empezar a cuestionarnos de por qué tiene que ser así. No está mal, pero tiene que ser decisión propia, ¿no? Entonces, bueno, me voy a poner un poquito para poder platicar. Entonces, bueno, ¿de qué va el urbanismo feminista? Que, bueno, se me olvidó decir por acá en el libro, también parte de lo que quería hacer hoy era una reseña del libro, y me gustó mucho ahorita que Fátima estaba compartiendo la revista, que al final venía reseña del libro. Bueno, esto también es parte como de reseña de este gran libro, que tiene que ver con resistencias y con estas tácticas y con pensarlo y con cuestionarnos. Entonces, bueno, primero, este libro lo que hace es plantear una problemática en la que hay una influencia de los roles de géneros en el diseño de las ciudades, es decir, que se asignan ciertos roles y que hay ciertas construcciones culturales en cuanto a cómo usa una mujer la ciudad y cómo usa un hombre la ciudad, o cómo usa cualquier grupo vulnerable la ciudad. Entonces, plantea a través de un manifiesto, que si tenemos tiempo por ahí se los voy a enseñar, que el objetivo de este urbanismo feminista es alcanzar una vida digna de ser vivida y generar un bienestar encarnado y cotidiano, así como crear nuevos discursos y narrativas incluyentes, que en mi opinión estos discursos y estas narrativas incluyentes surgen o se empiezan a gestar
a partir de preguntarnos, a partir de inaugurar esas preguntas, haciendo referencia a lo que leí al principio. Y en mi opinión, creo que estos discursos y estas narrativas están brotando en nuestro sistema, en nuestras regiones, y deja de ser pues un discurso eurocentrista, y de pronto se convierte también, yo creo que en un discurso anticapitalista. Y esto, bueno, el propósito también de crear estas nuevas narrativas, pues tiene que ver con crear también nuevos sistemas de valoración, ¿no? Que también lo mencionaba al principio. Por ejemplo, el diálogo, la contemplación, la demora, la observación. Y algo que he descubierto en estas últimas charlas en las que me ha tocado participar, en volver a lo esencial, en volver a nuestro, y lo esencial yo lo entiendo, sí, por una parte la naturaleza, pero también nosotros como seres humanos volver a lo esencial desde nuestros sentidos, y pensar en nuestros 5 sentidos, en cómo observo, cómo escucho, cómo me comunico y cómo dialogo, cómo siento, cómo percibo, y cómo huelo incluso la ciudad, porque eso es lo que me conecta realmente con la ciudad. Si no fuera a través de mis sentidos, yo no tendría oportunidad de vivir la gran experiencia urbana, ¿no? Entonces, volver a estos sentidos y crear estos nuevos sistemas de valoración que están más ligados al cuidado, ¿sí? También, bueno, este libro creo que rescata muy bien o hace un muy buen análisis interescalar de la vida cotidiana, es decir, que entiende las diferentes escalas, que entiende la importancia que tiene el estudiar la ciudad desde distintas escalas, pensando en que la más, que la primera escala desde la que se tiene que estudiar la ciudad y construir la ciudad es el cuerpo, y que el cuerpo no es otra cosa que la biografía de uno mismo, ¿no? Y el cuerpo, entiéndanse, de hombres, mujeres, niños, gente de la tercera edad, o sea, independientemente del género, pues también de las distintas edades y de las diferentes etapas de la vida. Siguiendo ya con las distintas escalas, que son la casa, el barrio, la ciudad, la región, y por qué no, pues los continentes, ¿no? Digamos que el gran, ¿cómo se dice? El gran objetivo o la gran premisa, esa es la palabra, la gran premisa del urbanismo feminista es poner en el centro la vida cotidiana, y es repensar el discurso de la domesticidad, que también es otro tema que está ahí como en paralelo, y que creo que se ha activado mucho a partir de la pandemia, como que pusimos así la mira, o le pusimos como esta lámpara también a ese discurso o a ese análisis de la domesticidad. Pero bueno, ya también ojalá que podamos platicar de esto, y si no en otra conferencia. Pero bueno, el poner en el centro la vida cotidiana o la vida diaria, lo vuelvo a repetir, pues tiene que ver con generar nuevos valores asociados a esta vida diaria, que son valores que están ausentes en el patriarcado, y no quiero sonar como radical, sino pues muy realista, no existen actualmente. Y lo que hace el sistema de valores actuales es que desprecia la vida. O sea, la vida se transforma en algo que tiene un valor monetario, cuando no debería ser así. O sea, esto es el sistema capitalista, eso es un invento que tenemos, pero eso no es la vida. Y entonces, a partir de esto, surgen nuevos modelos, nuevos paradigmas del hacer ciudad, nuevos paradigmas urbanos, en los que ya participan muchas mujeres, y que eso me llena de
pues inmensa alegría y esperanza, porque ya incluso pues la literatura empieza a ser de las mujeres, ¿no? Empiezan a tener esa visibilidad que hace años no los teníamos, y a veces dicen, bueno, ¿y por qué siguen hablando de eso? Pues porque todavía falta mucho, mucho, mucho que recorrer, así como hace 100 años no teníamos la oportunidad tal vez de estudiar y ahora sí, pues claro, hay que reconocer que hemos avanzado muchísimo, pero todavía tenemos más, muchísimo más que avanzar. No voy a empezar con todo el discurso de la brecha salarial ni de los actitudes, estratos y demás, porque ya creo que ya lo sabemos, pero creo que es importante el reconocer el trabajo que ya se ha hecho y los avances que hay, pero también reconocer que todavía hay muchas preguntas que nos estamos haciendo y hay muchas preguntas que como sociedad pues tenemos que hacernos y tratar pues de llegar a acuerdos, ¿no? Y a nuevas alternativas. Y creo que estas nuevas alternativas pues son muy interesantes. Por ejemplo, la ciudad de los cuidados o las ciudades de 15 minutos. Esto, pues, contrario a los antiguos paradigmas de la ciudad funcionalista, ¿no? Y creo que ustedes lo conocerán, la Carta de Atenas, donde eran 4 actividades las que se hacían y ya, o sea, la ciudad estaba pensada para esas 4 actividades que estaban asociadas tal vez a lo productivo, y pues estos nuevos paradigmas se enfocan más en un sistema de valores nuevo que tiene que ver más con las tareas reproductivas, ¿no? Y con lo esencial de la vida, con lo que realmente es la vida. Y también pues de reconocer la diferencia, ¿no? Las diferencias, de entender la alteridad. Este es un gráfico que me gustó bastante. A mí me echan mucha carrilla porque me gusta mucho París, pero creo que también incluso en cuestiones como de planeación es bien interesante lo que están haciendo ahorita con estas ciudades o barrios de 15 minutos, en los que en un radio de 15 minutos caminando, pues puedes hacer un montón de actividades que, pues de la vida cotidiana, ¿no? O sea, comer bien, aprender, trabajar, compartir y hacer, comprar pues como las provisiones, ocio, cultivarse y también, ¿cómo se dice? Involucrarse con la comunidad, temas de salud, transporte público, ejercicio, etcétera, ¿no? Todo aquello que constituye pues la vida cotidiana. Entonces, bueno, volviendo otra vez como al libro, nos plantea estas 4 esferas, que también es como una idea que me gustaría ahí como sembrar una semillita, que podemos platicar un poco más adelante, porque creo que la manera en que lo organizaron es bien interesante. Este colectivo pues plantea como estas 4 esferas de la vida. La vida productiva, la vida reproductiva, la vida propia y la vida política. Y bueno, la vida productiva evidentemente tiene que ver con, pues con el sistema capitalista y con las actividades que tienen una remuneración económica, como podría ser el trabajo o cualquier actividad que genere capital o en el que el capital se vea involucrado. Luego la esfera reproductiva, que tiene que ver más con los cuidados, principalmente pues de la familia, desde el cuidar a los niños, lavar la ropa, cuidar a las personas de la tercera edad, cuidar la casa, limpiar la casa, mantener todo aquello que hace parte pues como del sistema familiar. Y en conclusión, pues todo aquello que no se visibiliza y que es una de las grandes preguntas, yo creo, que detonan incluso todo este movimiento feminista de
¿y por qué esto no se visibiliza, no? O sea, todo aquello que no es remunerado, ¿por qué no lo visibilizamos? ¿Y por qué en la manera en la que hacemos ciudad no, pues no se ven plasmadas o no responde a esta esfera reproductiva, ¿no? Y bueno, también habla de la esfera propia, que tiene que ver más con una cuestión como espiritual y con las necesidades del individuo. Y la esfera política, entendiendo pues que somos pues seres políticos, ¿sí? Y entendiendo también que cada una de estas esferas pues se traduce en tiempo. Y volviendo a este esquema que pongo acá, no están referenciados los colores, pero pues es eso, ¿no? O sea, es decir, una mujer le dedica muchísimo tiempo a la esfera reproductiva, pero también a la productiva, pero también a la propia, y pues a veces ya ni siquiera queda tiempo para la esfera política, ¿no? O sea, entonces, cómo también eso se ve reflejado en las ciudades, pues es algo que yo quisiera también discutir con ustedes, ¿no? Habla también sobre la dualidad público-privado, la dualidad también la dicotomía entre el interior y el exterior, entre lo doméstico y la ciudad, y en muchas, ¿cómo decirlo?, ambivalencias que tal vez existen, y esto pues ya relacionado a los roles de género. Bueno, acá lo pongo como tiempo social, condicional, personal, pero realmente los tiempos que tal vez como mujeres o como grupos vulnerables le dedicamos a las otras esferas, pues nos impide pues sí, no ser visibilizados, ¿no? Entonces, bueno, ya casi voy a acabar. Y me gustaría pues como acabar con esto, que es una reflexión en cuanto a que lo fundamental para la vida no se lo visibilizamos, o no es un tema del que platiquemos, y por eso es que es de mi gran interés el estudiar pues, la vida cotidiana, porque la ciudad pues se construye, se diseña desde la vivencia, y la ciudad creo que se tiene que pensar desde las vivencias, desde la experiencia urbana de todos los grupos, y creo que a esto nos deberíamos de referir cuando hablamos de inclusión, ¿no? O sea, que no quede únicamente en discurso, sino realmente entender pues cómo viven o cómo vivimos todos de acuerdo a nuestras propias condiciones, y también pues de acuerdo a las escalas. Bueno, lo que ya había comentado, de volver a lo esencial que tiene que ver con los sentidos, con los 5 sentidos, y de incorporar estas invisibilidades a la ciudad, al diseño de la ciudad. Por acá puse una pregunta: ¿de qué manera impactan las decisiones a gran escala en la vida diaria? Creo que esa es una de las grandes tareas que nosotras como arquitectas y como urbanistas tenemos, o sea, el poder entender esa interescalaridad, y cómo la planeación regional o la planeación como a gran escala, eso cómo impacta la vida cotidiana, o sea, cómo me va a impactar. Voy a poner un ejemplo tal vez muy burdo, pero cómo impacta, por ejemplo, un plan parcial, que no sé si así se llamen en toda la República, pero al menos en Jalisco los planes parciales son las herramientas de planeación, y creo que siempre se ve como desde la disciplina o desde un ámbito de pronto muy técnico, y no se piensa realmente en el impacto que va a tener en la vida de las personas, que al final pues somos los usuarios de la ciudad, ¿no? Y de pronto si sí tiene un poco esa visión, pues casi siempre está relacionada pues al impacto que va a tener en la esfera productiva, más no en esas otras 3 esferas que son parte esencial de la vida. Entonces, y ahora sí prometo ya como para cerrar,
Me gusta mucho que este libro de urbanismo feminista pues cierra con un manifiesto de 10 puntos, que bueno, yo quería leerlos, pero es un montón, entonces aquí hice como como un pequeño resumen. Léelos. Bueno, no voy a leer todo el texto, pero me voy a ir aquí como esto que resumí. Bueno, número 1, no podemos pensar el medio urbano, perdón, sin la relación directa con el medio ambiente y los entornos periurbanos. O sea, habla de una perspectiva o de la necesidad de tener esta perspectiva ecologista y ecofeminista y de pensar desde esa perspectiva en los retos que tenemos con la situación del medio ambiente actual, ¿no? O sea, del colapso por la crisis ambiental. Luego, número 2, pues reconocer a las mujeres como sujetos políticos que son parte de la toma de decisiones de las ciudades, que hasta ahora pues no han sido reconocidas como tal. No puedo decir que no hayan sido reconocidas como tal en ningún momento de la historia, tal vez sí, pero pues debemos de seguir reconociendo esto, ¿no? También habla sobre cómo esta idea de urbanismo feminista está ligado a un urbanismo anticapitalista, es decir, que no responde a las esferas productivas únicamente, sino que realmente ve todo este gran espectro de lo que es la vida, o entiende la vida de una manera más allá que los límites que nos pone el capital, ¿no? O sea, dejando a un lado o olvidándonos de que tu vida vale capital, porque no es así. Número 4, pues resume el urbanismo feminista como antirracista, es decir, si seguimos esta línea de que tiene que ser inclusivo y estamos hablando de grupos vulnerables, pues esto va ligado también a ser antirracista, ¿no? Y esto pues también desde las distintas escalas que incluye el cuerpo. 5 habla de una perspectiva comunitaria, o sea, y esto sí me gustaría aquí leerlo un poco, reconociendo los tiempos y espacios para la participación, más allá de esos procesos impulsados por las administraciones públicas, en donde al final de cuentas, pues todo es impuesto, ¿no? O sea, y ahí hay una diferenciación entre lo que viene desde arriba y cómo va bajando, pues desde una perspectiva tal vez muy, de una sola persona o pensado desde un sistema de dominación que va hacia abajo, mientras que esta perspectiva comunitaria lo que hace es plantearlo al revés, o sea, de lo que hay abajo, de lo que ya sucede, ver eso pues cómo sube, ¿no? Y que incluye pues reconocer todos estos valores que actualmente no existen. El número 6, entender la salud desde una perspectiva holística, que esto incluye pues entender los distintos cuerpos, estados de salud, diversidades, y todo aquel espacio asociado a la salud. O sea, salud también es tener un parque en el que yo como mujer me sienta segura. Eso también es salud. El número 7, que habla sobre la seguridad, y dice no perpetuar la imagen victimizadora de las mujeres como sujetos vulnerables, y ahí sí me gustaría así como que poner signos de admiración, porque creo que este tipo de diálogos y este tipo de movimientos como podría ser el urbanismo feminista, no movimientos, sino más bien como paradigmas o modelos de hacer ciudad, no ponen a la mujer como la víctima, y creo que no es como el objetivo, sino visibilizarla. Aquí lo que subrayé a la hora de leerlo fue esto, dice, los discursos sobre seguridad no pueden perpetuar una imagen victimizadora de las mujeres como sujetos vulnerables, ni utilizarse para alimentar discursos fascistas y misóginos que buscan que las mujeres nos encerremos en casa y no salgamos por miedo.
ni pueden obviar la responsabilidad de los hombres en rechazar las violencias machistas y trabajar por otros modelos de relación. Creo que esto un poco como que lo resume. Y, bueno, número 8, el poder también trabajar para tener una autonomía económica, y esto lo plantea como una economía ecofeminista en el que la mujer pues, no dependa de un proveedor, hombre, porque pues se ve obligada a tener como estas tareas de la casa, sino recurrir a otras formas de autoorganización. Y aquí me gusta cómo lo ponen: cooperativas, comunidades autofinanciadas, fondos solidarios, porque creo que también la pregunta es, sí, pues el discurso está muy bonito, pero ¿cómo? Y también pues el plantear este tipo de soluciones o de herramientas tal vez para llegar a una respuesta, pues aportan, ¿no? Y hacen que no se quede nada más en un discurso. Número 9, las transformaciones sustanciales al sistema, es decir, aquí plantea que un urbanismo feminista pues está o es completamente opuesto a un sistema capitalista, ¿no? Que tiene dinámicas patriarcales, porque pues al final el sistema capitalista pues es patriarcal, ¿no? Y pone al centro esta dimensión productiva que está asociada al hombre. Entonces lo que buscan pues es también impulsar estas transformaciones radicales. Y finalmente, pues, reconocer las genealogías feministas y la dimensión colectiva y evolutiva en la creación de conocimiento. Eso es pues lo que yo les quiero compartir hoy. Y bueno, ojalá que hayan surgido preguntas para poder anotarlas aquí en estos post-its digitales, virtuales, y que ojalá pues que esto dé pie a más conversaciones, a más diálogos, y también pues como a fortalecer esta comunidad que yo creo que la MAO ya es. Que digo, no las conozco personalmente, pero créanme que desde ver toda la participación en los chats, desde ver que todas tienen una sonrisa en las videollamadas en las que me ha tocado estar, digo, esto es comunidad y esto es construir y aprender juntas. Y me encanta pues que las que forman parte de la asociación tengan como estas ganas de aportar y de compartir y de preguntarnos y de llegar como a nuevas ideas o inaugurar preguntas como lo puse por aquí. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Marcela, a ti por pues sumarte desde justo, ¿no? Participar en la revista, que es como otra manera más de seguir visibilizando pues las opiniones, las teorías, los conocimientos de las mujeres en nuestros gremios, que justamente pues es uno de nuestros objetos sociales. Y pues bueno, ahorita que comentabas y vi que tenías tus post-its, pues está genial como poder a lo mejor ahí mismo ir poniendo como algunas preguntas, tanto que nos surgieron aquí al equipo como algunas que tú misma planteaste y que podemos ir comentando todas a la vez, ¿no? Eso también pudiera ser. Y bueno, mira, yo tengo como una pregunta, porque justo en la mañana tuve la oportunidad de compartir con una clase de la licenciatura de Arquitectura de Paisaje, y veíamos un poco este tema, ¿no? De cómo integrar la perspectiva de género también en el diseño de paisaje y no solo hablando de un jardín, ¿no? Sino, por ejemplo, tenían su caso de estudio de un plan maestro de alrededor de 14 kilómetros de extensión y que, claro, y entonces, y que pues no, o sea, no es totalmente rural, no es totalmente urbano. Y entonces ahí también se genera, o sea, porque bueno, muchas de las cosas que a veces estudiamos en estos temas de género, pues tienen que ver completamente con las ciudades, ¿no? Pero sí venía como esto a la luz de cómo abordar estos espacios híbridos, que son como rururbanos, ¿no? O sea,
sí, medio urbanizados, ¿no? Algunos periodos, algunos tramos de este proyecto, pues, no son urbanizados. Y también me puse mucho a preguntarme esto, ¿no? ¿Cómo sería el tema en estos límites? O sea, porque, ok, era un río, ¿no? Y entonces en ese río, en estos 14 kilómetros, que sería como el objeto de estudio y de propuestas, toca un par de municipios y toca algunas comunidades, pero también tiene espacios pues completamente verdes, ¿no? Entonces, en temas de seguridad, porque aparte este proyecto está en Tlaxcala, que pues sabemos que Tlaxcala tiene pues graves problemas de trata de personas, graves, ¿no? Entonces, o sea, imagínense, familias enteras por generaciones dedicadas a la prostitución, este tipo de cosas. Entonces, justo, ¿cómo entrar un poco, cómo aportar desde la perspectiva de género a este tipo de proyectos y, por ejemplo, sobre todo en estos límites que, ¿no? de la urbanización? Porque bueno, medio en la urbanización ya se han estudiado mucho acerca de los temas de seguridad y las mujeres, ¿no? Pero en estos espacios, ¿cómo lo manejamos? Sí, yo creo que es una pregunta que no tiene como una respuesta, Claro, no. una respuesta, sino que nuevamente pues es un diálogo, ¿no? Porque aparte es una pregunta bien compleja, ¿cómo incorporar la perspectiva de género en el diseño del paisaje urbano y aparte en unas condiciones de que no es rural ni es completamente urbano? Y creo que esto va ligado también como a esta nueva rama del urbanismo, o del estudio tal vez como interdisciplinario, que se traduce pues en estudios socioespaciales, ¿no? O sea, de entender realmente, antes de hacer cualquier propuesta de diseño, realmente pues entender cuáles son las dinámicas que actualmente se viven en ese espacio, ¿no? Y de cómo trabajar con lo ya construido. Es decir, también relacionado a los valores que hablaba hace rato, también como profesionistas, arquitectas o urbanistas, pues deslindarnos de este, tal vez como soberbia que a veces nos enseñan mucho en la universidad, a que el arquitecto es como creador de grandes cosas y demás, ¿no? O sea, O desligarnos quien de va a eso. resolver todos los problemas, ¿no? O O quien va sea, a resolver también. todos los problemas, ajá. Digo, nosotros podremos, o nosotros podemos ser facilitadores de ciertos ambientes a través del diseño, mas no vamos a controlar cómo la gente va a terminar de construir su espacio. Es decir, o sea, entendiendo que el espacio se construye también con las prácticas, con los hábitos, con la vida cotidiana, ya cuando la gente empieza a utilizar ese espacio, ¿no? Y cuando lo empieza a dotar y a llenar pues, de significado. Y creo que tal vez contestando un poco a la pregunta del cómo, creo que sería a través de lograr o de ponerse como meta el entender las prácticas de la vida que ya sucede ahí. Y a partir de eso, tener como estrategia de diseño, como meta de diseño, el dignificar eso. O sea, y son valores que no, que creo que no les ponemos como mucha atención, pero pues de ahí parte la vida, de vivir en un espacio digno. Y la dignidad pues tiene que ver con contar con los servicios, con que tenga yo las mismas oportunidades de ir a la escuela que el que vive en la periferia o que el que vive en cualquier otro lado, de poder tener de transporte público accesible para poder moverme a otros lados de la ciudad, tener acceso a los servicios básicos, es decir, pensar en ciudades más justas. Y creo que también a través del diseño pues se puede lograr eso, ¿no? O sea, cómo logro ir como balanceando esa brecha de desigualdad que también existe en la ciudad. O sea, cómo logro también
darles más oportunidades a través del diseño, de la planeación o de la creación de políticas públicas, en las que también creo que es uno de los ámbitos de los urbanistas, cómo logro realmente dignificar o transformar esos entornos, en este caso de una población vulnerable como podría ser la de Tlaxcala, ¿no? Digo que yo creo que en cualquier estado, en cualquier ciudad mexicana, tenemos como vulnerabilidades muy puntuales como sociedades, y retos bien distintos, pero es entender justo eso, o sea, cuáles son los retos en mi barrio, cuáles son los retos en mi ciudad, cuáles son los retos incluso en el edificio de apartamentos en el que vivo, o sea, de ser capaz de hablarle a mi vecino y decirle, oye, hay que llegar a un acuerdo para que, pues no sé, no hacer tanto ruido, cómo le hacemos con la basura, pero tener esa apertura de diálogo y creo que previo al diseño, volviendo otra vez como a la pregunta, previo a ese diseño, nosotros como arquitectos y como urbanistas, sería el poder dialogar con las comunidades para las que estamos diseñando y poder entender sus necesidades, poder entender los significados que ellos le dan al espacio, los anhelos, los miedos, las emociones, las condiciones socioeconómicas, y en la medida en que nosotros entendamos eso, ya es cuando podemos empezar a aplicar como nuestro conocimiento técnico, ¿no? De cómo traduzco todo eso, que es cualitativo, ya en algo súper técnico, en algo que tiene medidas, que tiene, que se traduce en dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que por ahí va, digo, no di respuesta, pero creo que es un diálogo súper interesante que planteas. Sí, la verdad es que yo también coincido mucho contigo en eso, ¿no? Es como por principio acercarse a la población, ¿no? O sea, número uno, ¿no? Sí. Partir de las verdaderas necesidades de la población Sí. y hablar con ellas, con ellos. También les comentaba que las herramientas de las encuestas, o sea, son una maravilla, ¿no? Al final. Obviamente siempre tienen sus asegúnes metodológicos, pero mínimo te acerca a una realidad, sí, pues más verdadera, no suposiciones. sí. Entonces, sí, totalmente coincido y justo creo que nos lleva un poco a un tema que también trataste, que es esta parte de la vida política, ¿no? De cómo las mujeres también nos podemos ir involucrando en la vida política y también cómo los espacios pueden apoyar en esto, y no solo a las mujeres, sino también a los hombres, ¿no? Por ejemplo, ahorita que mencionabas un edificio, por ejemplo, en un edificio de apartamentos, ¿dónde vas a tener tu asamblea vecinal? ¿Las escaleras? ¿En el estacionamiento? ¿En la azotea? ¿Dónde vas a tener la asamblea? ¿No? Entonces, luego a veces se nos olvida que la gente pues debiera reunirse, debiera tener estos momentos y entonces, por ende, hacer un espacio para ello, ¿no? Un área de muchos múltiples, ¿no? O sea, algo muy flexible que pues pueda tener muchos usos, porque obviamente las asambleas son una vez cada tanto, pero sí, luego a veces es incómodo tener una reunión vecinal en las escaleras, ¿no? Sí, sí, O sí. en la lluvia, ¿no? Entonces, Y cuando las hay. claro, en el mejor de los casos, ¿no? Cuando las hay. Si no, ahora ya se hacen en el espacio virtual, en los chats, pero definitivamente no son los mismos, no es lo mismo, ¿no? Definitivamente no es lo mismo. Sí, no, para nada. Y luego, bueno, lo que mencionabas ahorita al principio, creo que también está ligado a la sensibilidad, ¿no? O sea, de tener una sensibilidad, bueno, se habla mucho también en la carrera de la sensibilidad hacia el territorio, pero también de la sensibilidad, al otro, ¿no? O sea, de entender al otro, de entender que somos diferentes y no como algo negativo, sino como algo real. O sea, yo como arquitecta de 29 años que trabaja aquí, que hace esto, y que tengo cierta historia de vida, pues mis necesidades son unas que serán muy distintas a alguien que incluso también tenga 29 años y también sea arquitecta, ¿no? Será como otra lista de necesidades que creo que mediante el diálogo
como profesionista, pues podríamos uno sensibilizarnos, y una vez que estamos sensibilizados, pues ya traducirlo a un diseño, ¿no? Si no, pues vamos a seguir diseñando cosas que respondan nada más como a mi ego, ¿no? A decir, yo hice este gran diseño del parque, no sé qué, y pues no se trata de eso, no se trata de eso. Creo que es más exitoso diseñar un espacio que realmente sí dignifica y que realmente sirve, que es útil para alguien, que algo que diseño porque está bonito, que es una respuesta muy común entre alumnos de arquitectura. Entonces, pues sí, como alejarse de eso, tal vez. Claro. Yo quiero Mariela, comentar algo. Sí, adelante, por favor. Te felicito por tu conferencia. De verdad, eso que dices, concientízate de todos tus 5 sentidos, ubica el presente y siente tu entorno. Es impresionante. Por ejemplo, a veces la ciudad está supuestamente bien planeada, ¿no? Como el Metrobús, Guadalajara es igual que México. Hay un Metrobús que tiene rampas y los vehículos están adaptados para sillas de ruedas y todo. Pero tú lo dijiste, en horas pico es tremendo. Y las pobres personitas que también están en sillas de ruedas y tienen que trabajar, tienen que esperar horas y horas para poderse subir al camión, ¿no? Yo creo que ahí debe de haber políticas públicas que apoyen para que realmente el Metrobús funcione, ¿no? A lo mejor las horas pico, desfasarlas, no sé, hacer algo, porque realmente, aunque tenga todos los aditivos, pues no está funcionando. Es algo muy triste, ¿no? Y luego que agarras otro problema diferente es que agarras muchas viviendas, muchas viviendas, los desarrollos habitacionales, y nunca piensas que puede haber una personita con silla de ruedas y los espacios de los pasillos no son congruentes, ¿no? No puede pasar esa persona. Es lo que tú dices, sensibilízate aquí en este momento, siéntete todo tu entorno y vas a poder detectar la problemática y probablemente proponer respuestas, ¿no? Pero sí, ojalá, bueno, creo que nos has hecho cambiar. Gracias. Ay, gracias. No, entre todas cambiamos al escucharnos. Mariela, ¿quieres comentar algo? Sí, muchas gracias Marcela por tu conferencia. A mí me gustaría, más que hacer una pregunta, o sea, sí, es un comentario que trae una pregunta, pero es más como introspección. No sé si vaya a haber una respuesta, ¿no? Pero fíjate que desde hace ya unos años me empecé como a meter mucho en esto de la restauración de ecosistemas y cómo yo como persona, cómo puedo contribuir pues para no seguir como contaminando mi planeta, etcétera, ¿no? Entonces, me empecé como a meter a varias conferencias internacionales, nacionales. Aquí en la escuela me metí a la Universidad del Medio Ambiente y algo que me llamó muchísimo la atención es que o sea, arriba de un 60% eran mujeres las que estaban ahí y liderando con estos temas. Y yo se me hizo así súper curioso y yo, ¿por qué? O sea, por lo general en este tipo como de eventos internacionales, pues por lo general están los hombres como al principio y hay un poco de mujeres, ¿no? Pero aquí, o sea, en todos los lados, o sea, en la universidad en la que te digo, un 75% somos mujeres. Entonces, como de, no entiendo por qué. Y fíjate que me encontré un libro súper interesante que habla precisamente del ecofeminismo, que era lo que platicabas ya casi al final, que menciona que hay 3 perspectivas en el ecofeminismo, ¿no? Que es el social, el cultural y el espiritual. Y de ahí viene que la mujer se preocupa más por el medio ambiente, por esa capacidad que tiene de engendrar vida o de engendrar nueva vida, ¿no? Entonces me hizo como súper interesante y ya de ahí viene como toda una analogía de cómo la opresión que ha recibido la mujer a lo largo de los siglos tiene que ver, o sea, va como en conjunto con la destrucción del medio ambiente por el hecho de que el patriarcado como que relaciona a la mujer con la naturaleza, entonces son 2 cosas que tiene que controlar. Entonces, fue un blow mind muy cañón, estuvo súper interesante, les recomiendo mucho el libro, se llama
Temas selectos de género y desarrollo sustentable. Es de María Luisa Quintero Soto y Carlos Fonseca Hernández. Y bueno, esa es como una de las cosas, ¿no? Y aparte habla sobre cómo el patriarcado ve como toda esa parte primitiva la tiene que dominar, ¿sabes? Entonces pone a la naturaleza, a la mujer y al indígena como primitivos, entonces por eso existe como esta opresión y como el querer dominarlos, ¿no? Y bueno, nada más como que quería comentarlo y de ahí va como mi pregunta de introspección es, ¿cómo hago yo como mujer que tengo como eh, no sé cómo decirlo, poder, superpoder de estar como conectada con la naturaleza, cómo yo transmito eso a la gente para que realmente como que abra los ojos, ¿no? Y empiece realmente a pensar cómo podemos realmente vivir mejor. No, no sé si estoy ya divagando demasiado, ya me fumé algo muy grande. No, creo que tiene todo que ver y bueno, primero gracias por la recomendación del libro. La verdad es que creo que va a estar súper interesante. Este, hasta estaría padrísimo que hicieras una reseña del libro para la revista. No es que yo quiera andar comprometiendo, pero, Ya. pero estaría muy padre. Este, creo que tal vez la manera es esto que estamos haciendo. Digo, yo no tengo el placer de conocerlas en persona, y no, al menos yo no hago esto como por un beneficio propio, como por, o sea, nada, lo hago como para platicar con mujeres que creo que tienen las mismas inquietudes que yo tengo, perdón, y creo que esta es la manera, creo que esto es un paso, tremendo en cuanto a ir creando como comunidades que tienen las mismas inquietudes, que buscan cuidar, porque creo que al final todo se reduce a cuidar y es cuidar el medio ambiente, es cuidarnos nosotras, es cuidarnos como sociedades, es realmente darle el valor a la vida. O sea, y eso desde nuestra profesión, yo creo que se puede hacer así como un doctor cura, creo que también como nosotros como arquitectas y como urbanistas, como ciudadanas, que buscamos el tejer estas comunidades, pues también curamos. Y es lo bonito de este tipo de encuentros. Y de estos diálogos, de intercambiar, de aventar ahí como ideas, hasta como de emocionarnos, ¿no? O sea, ahorita me gustó mucho como la emoción con la que platicabas este libro, que creo que también es como la emoción que yo tuve al platicar del libro de urbanismo feminista, y es eso, o sea, es como darse cuenta que alguien más se emociona por, pues esto, Por los por mismos vivir en temas. sociedad, ajá, Uh-huh. por defender la vida. Al final creo que es eso. Claro, y ahorita que mencionaban justo el tema del ecofeminismo, quizás tendremos que empezar también a indagar un poco más por esa beta, porque también en algún momento nos lo han preguntado, ¿no? Nos preguntaron que si todo este tema de esta perspectiva de género en el espacio, por ejemplo, urbano, estaba ligada con, que si eso era ecofeminismo. Bueno, en ese momento no supe ni qué contestar, o sea, dije, bueno, pues más bien habría que construirse, ¿no? O sea, y ahorita que lo mencionabas, o sea, no sé si tú conozcas, sepas o vislumbremos aquí juntas, ¿no? ¿Cómo ir bajando estas ideas del ecofeminismo al territorio? Al territorio suponiendo que ya esté urbanizado, ¿no? Por ejemplo. Porque a lo mejor estos lugares justo rururbanos aún tienen como, ¿no? Una gran oportunidad, pero ya en estos urbanizados, ¿cómo podemos ir pues bajando todo esto al espacio? ¿Qué piensan?
Bueno, no sé si Mariela quiere contestar primero No, tú, o adelante. José, o Fátima, o Gaby. Bueno, yo creo que es algo, hablando de las dualidades, que digo, casi no toqué ese tema, pero también em, existe como esta dualidad entre construir y deconstruir, ¿no? Y por más trillado que suene, creo que tiene que ver con deconstruir los conceptos actuales. Es decir, eh, reformular ciertos conceptos que tenemos, por ejemplo, híjole, voy a sonar como maquinita, así que repite lo mismo, pero reformular ese concepto de lo que es la vida. Creo que nos podemos remontar como a una onda muy filosófica, pero si uno analiza estas 4 esferas, de lo productivo, lo reproductivo, lo político y lo social, y lo entendemos, creo que de ahí es de donde pueden surgir estrategias en planeación urbana, o en la manera en la que diseñamos nuestras ciudades, que responden a dinámicas locales sí, o sea, es decir, creo que no es como una receta, sino que todo se irá adaptando a escalas más pequeñas y a aspectos como muy específicos de ciertas comunidades. Creo que hablar de ecofeminismo en una comunidad indígena será muy diferente a hablar de ecofeminismo pues, no sé, en Estados Unidos, o en Europa, o en Buenos Aires, o en no sé, San Juan de los Lagos, o en la zona rural de Tlaxcala, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, creo que depende de la sociedad en la que te plantes, es cómo va a entender la naturaleza, o sea, toda su cosmovisión, cómo entienden el trabajo, cómo entienden el sistema familiar, incluso cómo entienden lo femenino y lo masculino, ¿no? O sea, también por eso existen matriarcados. Entonces, bueno, no es respuesta, es como idea. Sí, claro. Bueno, pues hay que pedirle también a la compañera Mariela que nos deje en el comment de Facebook la bibliografía que nos Sí, seguro. recomendó. Seguro. Igual tú, por favor, Marcela, toda la bibliografía que quieras compartirnos, déjalo como comentario en Facebook. De parte de Amau también quiso integrarse a esta sesión para entrar al conversatorio la arquitecta Raquel Rodríguez, que bueno, en un momento más se conecta, bueno, está intentando conectarse, ¿no? Sí. Y mira, ella es como todo un caso, ¿no? Justo de la defensa de la naturaleza urbana. Uh-huh, uh-huh. A nivel de organización vecinal, por ejemplo, ¿no? Entonces, sería súper interesante que sí logre conectar su audio para que también podamos escuchar su punto de vista. Y pues en redes, la maestra Gaby Quiroga. Hola Gaby, gracias por acompañarnos. Es presidenta del Colegio de Urbanistas de México y socia de AMAU. Te felicita Marcela y dice, entender la sociología de las comunidades que intervenimos es todo. Rita Lowe te manda también felicitar. Y Raquel, hola Raquel, ¿ya andas por aquí? Como que sí, como que no. Pues si quieres, nos vamos a la pregunta que mencionabas de qué manera impactan las decisiones a gran escala la vida cotidiana. Sí, bueno, esa es como pregunta que creo que creo que debería de ser como parte de la metodología de trabajo de cualquier planificador urbano, el poder incluso tratar como de visualizar o de trabajar, por ejemplo, con imaginarios, que es otra forma de trabajar muy, muy interesante, de realmente
visualizar estos escenarios de, bueno, ¿y qué pasa si yo aquí le pongo tal uso del suelo? Digo que aparte el zonificar es completamente obsoleto, pero el decir, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, la parada de autobús la pongo a 100 metros de la escuela primaria? ¿O qué pasaría si yo la pongo de este otro lado? Y poder entender desde, no sé, la señora Lupita que trabaja en la tienda, pues a ella cómo le va a impactar si ponen la parada del autobús allá, o si le ponen enfrente un edificio de 10 pisos. Y creo que bajarse a esa escala del cuerpo, de poder entender distintos cuerpos, nos ayudaría también a crear comunidades más sustentables, ¿no? En los tres ejes de los que se habla en la sustentabilidad. Diseño con conciencia, ¿no? Diseño con conciencia, sí. Sí. Y con empatía, ¿no? También, creo. Digo, todo el discurso suena muy romántico, pero es que es necesario. O sea, ni siquiera debería de ser romántico. Esto no debería de sonar romántico. No sé por qué hay una extraña razón por la que suena romántico y así como utópico, pero creo que es necesario partir de utopías para llegar a, aunque sea una cosita así chiquita que vaya como en esa dirección, ¿no? Claro. Raquel, ¿andas por aquí? ¿Quieres compartirnos alguna duda o comentario? Creo que se está poniendo los audios. Sí. Bueno, en lo que se los pone, ahorita que mencionabas este tema, o sea, pensaba, por ejemplo, en dos cosas, ¿no? Un poco como mencionabas al principio, bueno, a mediados de tu conferencia, ¿no? De esta gran, pues, segmentación de las ciudades por decir determinado uso, ¿no? Yo creo que hay muchas ciudades grandes, medias y hasta las pequeñas que debían de aprender de estos ejercicios que ya han pasado en las grandes y megalópolis, ¿no? De que pues eso al final no está funcionando, ¿no? No está funcionando, bueno, salvo usos muy específicos que tengas, no sé, cierto tipo de industria, etcétera, etcétera, pero fuera de eso, ¿cómo esta segmentación urbana afecta, por ejemplo, la vida de las mujeres con lo que mencionabas, ¿no? Con la movilidad. O sea, tenemos que hacer estos trayectos poligonales, tener que trabajar en un lugar que te queda a 1 hora y media de distancia de transporte público, porque pues las mujeres somos las usuarias predominantes del transporte público, ¿no? Y aparte también nos expone a todo el tema del acoso callejero, al acoso sexual en el transporte, este fenómeno, ¿cómo le llaman? El síndrome del testigo o algo así, no sé si lo han escuchado. No. Que es que entre más personas hayan sido testigos de la situación sexual de violencia que haya pasado en un transporte público, por ejemplo, menos alguien hace algo. ¿Me explico? Ajá, o sea, paradójicamente, ¿no? O sea, entre más gente esté presenciando eso, pues menos hacen algo. Entonces, en cambio, si son pocas personas las que están ahí en el metro o en el camión o en el metrobús o en el tren o lo que sea, es más fácil que alguien reaccione a que si es una masa, ¿no? Entonces, justo el tema de nuestro transporte tan saturado, como decía la ingeniera Dulce, donde estamos pues hombro con hombro, pecho con pecho y todo, ¿no? Espalda con espalda, o sea, ahí ahora sí que ni siquiera te enteras quién fue, ¿no? O sea, tú nada más sientes la mano y ni supiste quién fue, y si bien te desquitas con el primero que se atravesó, si bien reaccionaste, ¿no? Si no, pues te llevas tu impacto y tu coraje y tu trauma sola, ¿no? Sí, y creo que es bien, o sea, desde el punto de vista tal vez sociológico, es muy interesante cómo
reproducimos ciertas actitudes, ¿no? O sea, como si yo veo que el de al lado no reacciona, pues yo tampoco reacciono y así es como una reacción en cadena, ¿no? O sea, de no hacer nada porque, pues, no sé, porque todos tenemos miedo, porque es más fácil dejarlo así, porque como a mí no me afecta, entre comillas, pero claro que te afecta porque eres parte de una sociedad, pues dejarlo ahí, pero creo que tiene que ver con una pérdida de valores y de sensibilidad que entre nosotros mismos nos vamos, como que alimentando de eso, ¿no? O sea, como que nos alimentamos de algo que no es nutritivo. Y volviendo tal vez como a la pregunta que hacía Mariela del cómo transmitir, creo que el nutrirnos de diálogo y de cosas buenas, pues no va a ser más que reproducir actitudes buenas, ¿no? O sea, por más soñador que eso suene, si empezamos a una escala más pequeña de visibilizar ciertas cosas, incluso hasta de decir, ¿sabes qué? Me subí yo al transporte público y tuve esta experiencia, aunque nadie haya hecho nada, el compartirla ya es un paso, pues, súper grande, ¿no? Y también en lo profesional yo creo que entender que pasa eso y es algo que les digo mucho a mis alumnos de vayan y vivan, o sea, vayan y súbanse al camión para que entiendan lo que es subirse a un camión y vayan y agarren una silla de ruedas y pónganse en la silla de ruedas para que entiendan pues cómo se vive la ciudad y en la medida en que vas entendiendo esas experiencias es que vas reaccionando, o sea, y reaccionando no es nada más en lo profesional, sino también como, pues, como ciudadano, ¿no? De decir, no, pues yo no me quedo callado o callada. Entonces... Claro, sí, hablas Sí. mucho de este tema importante que es ser críticos y críticas, ¿no? Con lo que nos rodea. Porque hay veces, a lo mejor un poco en las ciudades grandes somos un poquito más así, pero en las ciudades no tan grandes, no, o sea, no criticas a quien diseñó una banqueta de menos de 60 centímetros. No, no, no. No soy yo el gordo, ¿no? Soy yo la gorda. O sea, es como, no, o sea, la cosa no va así, ¿no? O sea, sé crítico con lo que ves sí, y con lo sí, que sí. vives, ¿no? Y suponiendo que esa banqueta tuviera una dimensión, pues mínima, ¿no? De todas Ujú, maneras, pues por ejemplo, en temas de género, las mujeres somos más anchas. ¿Por qué? Porque ujú. llevamos una bolsa, llevamos a veces un carrito jalando, la mochila, el niño, el abuelo, la mamá, o sea, necesitamos más de 90 centímetros, ¿no? O sea, Ujú, ujú. ¿no? Y Sí, luego incluso Unos preguntarse 50 por qué. 50 Sí, de un lado y otro de un de lado nada más. sí, o sea, y preguntarse o sea, ¿por qué no? Digo que la respuesta puede ser tan aparentemente sencilla como esto que dices, Laura, de sí, llevo el carrito de las compras y llevo la carriola y llevo al niño agarrado de la mano y llevo esto y llevo el otro y llevo el otro, pero es algo que cuando estamos diseñando se nos olvida, o sea, como que el reglamento dice que lo mínimo es 60, entonces pues 60 y tan, pues. Y creo que también a eso se refiere lo de bajar la escala, de decir, bueno, ¿y cómo se va a usar este espacio? ¿Me lo estoy imaginando o no? O sea, ¿y me lo estoy imaginando como distintas personas o me lo estoy imaginando yo como mujer campante que nunca sale con una bolsa? Sí, no, esa mujer no Es existe. complejo. Bueno, fuera. Y es que también el ¿Dónde están diseño esas? de la ropa nos condiciona a eso. Sí, Porque sí. nuestros bolsillos, para empezar, hay pantalones sin bolsillos, Sí, los faldas empezando. menos. ¿Dónde vas Sí, a guardar las llaves? ¿Dónde vas a tomar el teléfono? sí, ¿No? O sea, ropa sin bolsillos nos condiciona, nos obliga a usar un bolso, ¿no? Entonces ese sí. bolso ya tiene una medida. Y esa medida aparte va cambiando de acuerdo a los placeres del mercado. Y entonces, o sea, ¿no? Entonces, desde las maxi bolsas, ¿no? Y las Sí, mini sí, y si bolsas, llevas el perro y el bebé. sí, no, no, terrible. Toda una historia. Sí. Toda una Claro. historia. Raquel, ¿andas por aquí? ¿Quieres compartir con nosotras alguna duda? Creo que no tiene su micrófono conectado, es lo que estoy viendo aquí. Ujú.
Pues ha sido súper agradable, Marcela, conversar contigo. No Muchas sé gracias. si Dulce, Mariela quieran agregar algo más. Pues creo que nos podríamos seguir un buen Ándale, rato, o horas sea, y podríamos horas. irnos por un café y seguirle, pero, Sí. pero muchísimas gracias, Marcela, estuvo súper interesante el conversatorio, te agradecemos mucho y de verdad esperamos que vuelvas a participar en nuestro número de la revista. Estuvo súper Sí, interesante lo que nos escribiste. cuenten conmigo y también pues de darle seguimiento a esto que platicamos. Digo, yo encantado de tener un espacio con ustedes y pues espero pronto conocerlas en persona también. Ojalá que ya la pandemia nos permita en algún momento reunirnos y sentir este, pues ese contacto humano, ¿no? Cercanía. Esa sensibilidad. Este, y nada, o sea, muchas gracias, de verdad que fue un placer. No, pues al contrario, y claro, invitamos también al público a que se sumen a nuestra revista, si son arquitectas, urbanistas o interesadas de otras disciplinas por el espacio. Sean bienvenidas a nuestra revista. Ya les estaremos compartiendo la liga de ISU, ¿no? Por redes. Y de todas maneras, en nuestro sitio web, nos buscan en Google como Amau México. Ahí pueden también descargar los lineamientos en nuestro sitio web de cómo participar en nuestra revista. Entonces, pues, si quieres yo comparto. Pues Ajá, sí, claro que sí. adelante. Maestra Marcela García Loza. Mil gracias por participar con nosotros, por ser parte de nuestra revista y por compartirnos tus experiencias. Realmente creo que, pues, nos has dejado a todas un poco sensibles, así como para vivir el momento y abrir todos tus 5 sentidos. Gracias, de verdad, es un orgullo para nosotros que hayas estado con nosotras y te damos esta constancia, es maestra Marcela García Loza, por tu, otorga la presente constancia por tu participación y contribución a nuestra organización con tu ponencia Hábitat, la ciudad, miradas desde un enfoque de género, realizada de manera virtual. Ciudad de México, 12 de octubre del 2021. Mil gracias y te mandamos un abrazo fuerte y ojalá que sí nos conozcamos pronto. Sí, ojalá que así sea. Muchas gracias y un abrazote también para todas. Saludos Gracias. hasta Guadalajara. También te manda a felicitar la maestra Ana Rentería. Y pues nada, muchísimas gracias a todas y a Gracias a todos. ustedes. Y a ti sobre todo por tu ponencia. Muchas gracias, Marcela. Gracias a todo Gracias, el nos equipo. vemos pronto. Hasta la próxima. Nos vemos. Bye.